Bona vesprada, anem a ser puntuals, si vos sembla. Benvinguts i benvingudes a tots, bienvenida a Nules. Hoy hay mucho que celebrar en Nules y estamos, yo pienso, de enhorabuena porque, como sabréis, una de las cosas que celebramos es que Caixa Rural Nules celebra 100 años. 100 años que empezaron un poquito como todas las historias, ¿no? Un grupo de gente que decidió unirse porque la unión hace la fuerza y porque compartes inquietudes, ¿no? Pues celebramos eso, esa cosa tan importante que los pueblos se unan para prosperar juntos. Y en esa compañía durante 100 años ha estado Caixa Rural Nules. Celebramos que, bueno, evidentemente la envergadura puede parecer muchísimo inferior, pero para nosotros es igual de importante. Celebramos 10 años de club de lectura, de Cosas y Musas. 10 años que empezaron igual, un grupito de gente que decidió unirse para compartir inquietudes, en este caso literarias. Y durante esos 10 años, todos los meses, sin excepción, incluso en la pandemia, hemos recibido autores con los que hemos comentado los libros. Y hemos conseguido que ese grupo de personas, que éramos un grupo muy pequeño, muy pocas, pues ahora es una asociación con un respaldo importante, con muchos integrantes, y eso es de celebrar. Y otra cosa que hay que celebrar, creo, y que muchas veces me lo comenta gente que no es de Nules. Nules es un municipio de unos 14.000 y pico habitantes, y municipios más grandes me dicen, es que no sé cómo lo hacéis en Nules. Y yo digo, bueno, pues aquí fórmulas mágicas no hay. Hay ganas de hacer las cosas y hay apoyo. Y aquí se lo explico sobre todo a Isabel porque es la que no es de Nules, vosotros ya lo sabéis. Y para los que no lo sepáis también os lo explico. Hay apoyo porque solos no hacemos nada. Y la historia de Cosas y Musas ha sido la historia de las personas que se han ido sumando poco a poco y de que las dos instituciones más importantes de Nules creyeron en el proyecto desde el primer día y lo han respaldado desde el primer día. Lo respaldó el ayuntamiento. Desde el primer momento tenemos un club de lectura, nos hace falta ayuda y nos la dieron. Y justo este mes, que nosotros cumplimos los 10 años, será un mes muy intenso literariamente, porque a final de mes celebramos el Festival Castelló Negre, que es de la provincia de Castellón, y Nules es delegación casi, desde hace 10 años. Y el ayuntamiento siempre ha dicho, indistintamente de quién estuviera, ¿no? De concejal, siempre ha dicho sí, apoyamos, ¿no? La literatura. Y la Caja Rural, la otra institución más importante de Nules, que cuando dijeron vamos a remontar el centenario, me llamaron y me dijeron hay que hacer algo literario preciso. Y que alguien te apueste por eso en los tiempos que corren es muy de celebrar. Y eso es lo que celebramos hoy, para los que lo supierais y para los que no lo sabéis. Vamos a celebrar eso con unas jornadas de novela histórica que nos van a dar pie de hablar mucho de estas cosas, ¿no? Y para empezar, no lo voy a alargar más, porque sé que a la quien tenéis ganas de escuchar es a ella. Vamos a recibir a una autora de la que me acaba de decir, no sabe lo que ha hecho, porque a mí no se me puede decir nada, porque a mí me dicen, yo si quieres me invitas y voy, te voy a invitar. Y vas a venir a un club de lectura, porque hoy no vamos a hacer un club de lectura, hoy vamos a hacer una presentación que veréis que es diferente. Y vamos a hablar de una novela, en la que para empezar, antes de llamarla a ella, me gustaría leeros un párrafo que para mí no resume la novela porque es imposible, pero sí que nos da una idea de lo que vamos a leer, ¿no? Que es difícil encontrar un hombre con arrestos suficientes para acompañar a una mujer poderosa. Un hombre que no se deje amilanar por el cetro y la corona, no recule ante los celos, no se guíe por la codicia, el afán de gloria o las apetencias, y no ceda a los prejuicios. Hay que ser muy hombre para aceptar esa carga. Y recibimos a Isabel San Sebastián. Bienvenida, Isabel. Bien hallada, muchísimas gracias. Y antes de empezar, permíteme que me sume a tu agradecimiento a las dos entidades colaboradoras con esta jornada y con la literatura en general y la novela histórica en particular. Es muy de agradecer porque hay muy pocas ayuntamientos, hay alguno más, pero entidades financieras que apuesten por la literatura hay poquísimas, así que
Un abrazo grande y mi gratitud sincera a la Caja Rural, también al Ayuntamiento de Nules, como no, por supuesto, por apostar por la cultura, y a ti, por tener un club de lectura, al que te reitero que si me invitas yo vengo y me someto a vuestras preguntas. No te vas a ir de aquí sin una fecha fijada, además, seguro. Encantada. Hombre, lo que pasa es que igual hay que esperar a otro libro, o si ya os habéis leído pero bueno, ahora enseguida sale otro, el próximo sale en abril, o sea que encantada. Encantada. Yo soy muy espontánea y muy poco protocolaria y me están diciendo entre bambalinas que te subas al micrófono. Ah, me lo subo más alto. Cuanto más cerca mejor, porque si no, ¿la oís bien? Sí, bien. ¿no? Se oye, ¿no? Pero hay que hacer caso a los técnicos de sonido, que no se les ve, pero trabajan mucho para que estas cosas funcionen bien. Bueno, pues ahora se oye mejor. Y gracias, por supuesto, a los que habéis venido con este día, con este viento y un viernes, con lo bien que se está por ahí tomando caña. No, pero aquí se está muy bien. Lo que pasa, somos mucha gente, ¿eh? Somos mucha gente, lo que pasa es que los salones a veces no son agradecidos y la Caja tiene un salón muy bueno. Pero esto es genial, que toda esta gente se reúna aquí para hablar de libros, es genial. Decías que nada, que en abril sale novela nueva, que casi empalma uno la promoción de una novela con la otra. Un espectador, una persona del público me decía, yo me he leído La Visigoda, la anterior. No, La Visigoda tiene 20 años. 20 años, pues se la leyó hace poco. Pues pero es que La Visigoda, que fue mi primer libro, que fue casi un juego, fue una apuesta con Balbín, con José Luis Balbín. Más que una apuesta, un desafío que me lanzó Balbín. Pues escribe esa historia de las 100 doncellas y tal, y la escribí hace 20 años. Y La Visigoda ha sido como, no sé, como un regalo. Funcionó bien desde el principio y han pasado 20 años y sigue vendiendo y se sigue reeditando una vez y otra vez y me sigue dando alegrías y alegrías y alegrías. Y bueno, entre medias han venido muchas más, pero esa es única. Y esta de La Temeraria, esta de Urraca también. Está siendo especialmente gratificante. Las mujeres me dan muchas alegrías, a mí siempre me las han dado. Todas mis novelas tienen protagonistas mujeres, o casi todas, pero estas dos son especialmente gratificantes. ¿Y qué tiene la historia, ya no solo para que interese al público, sino para que un autor se enganche a la historia y tenga esa necesidad de contar lo que se supone, que de eso hablaremos, que todo el mundo sabe, porque ya pasó? Parece que no vamos a descubrir nada. Bueno, lamentablemente en España, concretamente en España, cada vez sabemos menos de nuestra historia, porque cada vez se habla menos de historia, cada vez se enseña menos historia en los colegios, en las universidades, y sobre todo la historia que me fascina y que me apasiona a mí, que es la historia medieval. Aquí se ha decidido, no sé por qué, correr un tupido velo sobre toda nuestra historia hasta el siglo XX prácticamente. Como mucho se habla un poco del XIX y todo lo anterior se supone que hay que avergonzarse y hay que pedir perdón de todo lo que pasó antes del siglo XX. Bueno, y en el siglo XX también hay que avergonzarse y hay que pedir perdón. O sea, aquí básicamente hay que avergonzarse de ser español y pedir perdón por la historia de España. Se vaya el periodo que se vaya. Y yo no, yo me crié fuera, yo soy hija de un diplomático, yo me crié fuera de España, estudié siempre en colegios franceses en distintos países, donde se hablaba muy mal de España, siempre, y se hablaba muy mal de la historia de España y se hablaba muy mal de todo lo que habíamos hecho. Y yo creo que aquello me empujó desde muy pequeña a conocer nuestra historia, a aprender nuestra historia, aunque solo fuera para poder rebatir esos argumentos, ¿no? Con los que se denostaba sistemáticamente todo lo que habíamos hecho. Y siempre me ha gustado mucho la historia. Antes de ponerme a escribir novela histórica, había leído mucha novela histórica y había leído mucha historia y me fascina. Me parece que la historia y la novela hacen una pareja perfecta, perfectísima. Mucho mejor que la de Urraca y Alfonso, por cierto. Vamos a hablar mucho de eso. Un poco horrible. Pero es que además lo que llama más la atención cuando uno se introduce en libros como estos, evidentemente al que le gusta la historia y bucea en ella, pues conoce los personajes, pero hay muchísima gente que desconoce la importancia, la relevancia que han tenido en el pasado, que al final el pasado es el camino que recorremos hasta llegar aquí. Exacto. Personajes, ¿no? Como es el personaje de Doña Urraca, al que tú dices que la novela aspira a hacerle justicia. Sí, sí, porque Urraca de León, Urraca Alfónzez, primera reina de pleno derecho que hubo en Europa, no ya en España, sino en Europa. Y cuando digo de pleno derecho, quiere decir que la reina era ella, no era ni consorte, ni regente, ni nada de eso. Ella era la reina a costa de un sacrificio y de un precio personal altísimo. A Doña Urraca, en su momento, en su tiempo, los cronistas la despellejaron,
la llamaron cosas terribles, empezando por temeraria. Ese fue el apodo que la pusieron en su tiempo y que ha perdurado hasta hoy, que no era, temeraria no tenía ninguna connotación positiva. Temeraria era decir, es usted una loca, es una inconsciente, es una imprudente, es una personaje peligroso, pero la llamaron cosas mucho peores, la llamaron meretriz pública, porque tuvo amantes, como habían tenido todos los reyes amantes a lo largo de toda la historia, ella también, pero ella fue una meretriz pública, o sea, una prostituta. Eso la llamaron asoladora del reino, la llamaron de todo menos bonita, la llamaron, cada vez que tomaba la decisión de aliarse con uno u otro, los cronistas decían que estaba movida por el ánimo mujeril. Te lo digo porque si ahora nos creemos que sufrimos machismo, no te quiero contar lo que aguantó esta pobre reina. Y lo peor es que cuando pasaron los siglos y se supone que avanzamos en la consideración de la mujer y en el respeto a la mujer, etcétera, nadie se ha dignado a rescatar la figura de esta mujer que tuvo una vida terrible y que aún así se atrevió a ejercer el poder, a reinar durante 17 años. En las crónicas medievales la llaman todas esas cosas que he dicho y otras peores, en las crónicas de su tiempo, pero es que en los manuales de historia actuales, contemporáneos, se refieren a su mandato, a esos 17 años, como por ejemplo el turbulento reinado de Urraca. Y eso es todo lo que merece la reina, un pie de página. Y bueno, pues yo me encontré con este personaje un poco por casualidad, porque yo tampoco lo conocía. Yo pensaba escribir sobre su hijo, sobre Alfonso el Emperador, que desde el punto de vista de mi proyecto de novelar toda la Reconquista tuvo un papel más importante, ¿no? Pero yo me encontré con este personaje y dije, esta mujer merece ser rescatada, merece ser reivindicada y merece ser contada, porque es que su vida en sí es una novela a veces de terror, pero una novela, es una mujer fascinante. En la historia de España hay muchas mujeres fascinantes, porque España, la España cristiana fue un matriarcado derivado de la monarquía Astur, y en España las mujeres hemos tenido, sobre todo en la Alta Edad Media, una importancia decisiva. Y yo me he dedicado a novelar sobre mujeres, sobre todas esas mujeres importantes, algunas personajes históricos y otros personajes reconstruidos con base histórica, pues desde la visigoda hasta hoy, porque me parece que es fundamental rescatar el papel de todas esas mujeres de las cuales somos tributarias, las mujeres de ahora. Esa frase que has leído al principio la dice la reina Urraca, a quien casaron con un personaje siniestro desde el punto, como marido, no como rey, pero ni como conquistador, pero sí como marido, siniestro. Lo dice ella, pero lo podría decir yo también. O sea, lo dice ella en la novela. Evidentemente la que ha escrito eso soy yo, porque es que lo pienso profundamente. Estoy convencida de ello. Ella lo sufrió en el siglo XII y otras lo hemos sufrido en el siglo XXI o XX, ¿no? Pero lo pienso. Entonces, reivindicar el papel de esas mujeres que se atrevieron a destacar, a dar un paso al frente y decir, aquí estoy yo, a pesar de lo que eso significaba, pues yo creo que era importante hacerlo. Y además es que ese tipo de cosas, esas circunstancias en las que ellas deciden dar ese paso, las convierte en las mujeres que son, por desgracia para ellas, ¿no? Porque no tiene que ser absolutamente nada fácil ocupar ese papel en esa época, sabiendo lo que la gente piensa de ti e intentar mantenerte ahí firme. Durante toda la historia, incluso en la época matriarcal, hombre, si nos remontamos a la época prerromana y al matriarcado Astur, ahí probablemente no, ahí la mujer tenía un papel mucho más importante, ¿no? Y se aceptaba. Por ejemplo, eran las mujeres las que escogían mujer para sus hermanos y no al revés, ¿no? O sea que gracias a eso España se libró de una misoginia mucho más brutal que imperó en Francia. Por ejemplo, todo el imperio germánico, franco y germánico, el machismo era mucho peor, mucho peor. Y en el mundo romano ni te cuento. Roma fue un sistema terriblemente misógino y Grecia más todavía. O sea que aquí en España, gracias a la influencia celta, a la influencia matriarcal, nos libramos un poco de eso. Pero aún así, durante buena parte de la historia, la sociedad, tanto hombres como mujeres, estuvo convencida de que los hombres valían más y las mujeres menos. Eso era un hecho, que todavía hay mucha gente que lo sigue pensando. Pero bueno, ahora ya no lo dicen abiertamente, ¿no? El que lo piensa se lo calla. Hasta ahí hemos llegado. Pero bueno, entonces, evidentemente, ejercer el poder, aunque tuvieras derecho a hacerlo, cosa que ya era excepcional. En Francia, o sea, en el Imperio Franco, las mujeres no podían ejercer el poder. En Aragón, en el Reino de Aragón, de la que formaría parte Castellón y toda esta región, un poquito más tarde de donde sucede la novela, porque en ese momento todavía esto era musulmán, era Imperio Almorávide, las mujeres no podían reinar. Podían transmitir derechos, pero no reinar porque estaba vigente la ley sálica por influencia francesa, ¿no? Pero en Castilla sí, y antes que en Castilla, en León, y antes que en León, en Asturias, las mujeres sí podían reinar. Ahora, ¿a qué precio?
La primera que se atrevió a hacerlo fue Urraca. Su abuela o su bisabuela, Sancha, la reina Sancha, había delegado en su marido. A pesar de que la reina era ella, la hija del rey era ella delegó en su marido, que era conde de Castilla, o sea que desde el punto de vista del rango dinástico tenía un rango inferior, pero delegó en su marido la corona. Las que vinieron después de Urraca, por ejemplo, la reina Berenguela, es muy conocida, que era reina de Castilla, tenía pleno derecho, era la hija de Alfonso VIII, tenía derecho a reinar en Castilla, delegó en su hijo. Delegó en su hijo Fernando III, y los cronistas la alaban mucho porque esas reinas ejercieron influencia desde la sombra. Se escondieron en la sombra y desde la sombra susurraban al oído de su marido, al oído de su hijo, al oído de su hermano, y estas a los cronistas les caían muy bien. Pero Urraca, que dio un paso al frente y dijo, no, la reina soy yo y yo ejerzo el poder, bueno, la despellejaron, hasta el día de hoy la han despellejado. Y bueno, y tan mal lo pasó la pobre Urraca que pasaron 2 siglos y medio hasta que otra mujer se atrevió a hacerlo, que fue Isabel la Católica. Sí, dejó un mal legado, pobre. Sí. Hay muchas maneras, muchas formas de contar la historia, y ahí está donde está la pluma del autor, ¿no? Cómo decide contar al lector esa vida, ¿no? Esa historia que está escondida en la historia. Y tú has escogido una manera de hacerlo que a mí me ha llamado mucho la atención, y después te diré por qué. Has escogido a una sirvienta. No exactamente, una dama, no exactamente una sirvienta. No, porque estaba al servicio de... Sí, una dama, una especie de... Sí, medio dama, medio... Una sirvienta no habría tenido acceso tan directo a la reina. Más bien es un personaje más próximo a la dama de compañía que a la sirvienta. Era otra cosa. En la Edad Media una dama de compañía era una cosa, una sirvienta era algo muy diferente. Pero sí al servicio. Es que todo el mundo estaba al servicio de la reina. Todo el mundo. Muniadona. Te decía, y te diré después por qué. Porque me ha pasado que había un momento que me interesaba más lo que le iba a pasar a Muniadona que lo que le vaya... Ya me diréis en algún momento si os pasa también. Sí. Claro, yo entiendo que es toda la intención, que hay una intención ahí de eso, porque al final es una novela, ¿no? Claro. Y eso es lo que permite darle ese aderezo un poco a la historia, que no le hace falta. Me refiero que la historia de por sí ya es interesante, pero me gustaría que nos explicaras esa elección. ¿Por qué decides que la que cuenta la historia, porque es un narrador en primera persona, es ella? Hay varias cuestiones aquí. ¿Por qué está escrita en primera persona la novela? Porque la primera persona, desde el punto de vista literario, te complica mucho la vida. Es mucho más difícil escribir en primera persona que en narrador universal, porque tienes que... Todo lo que escribes tienes que justificar que lo hayas visto, que lo hayas vivido, y eso es muy complicado en términos literarios si quieres ser honesto, sí, porque hay gente que escribe en primera persona y habla de cosas que es completamente imposible que las supiera, pero bueno, yo intento ser rigurosa con eso. Pero aproxima mucho más al lector. La primera persona crea una relación mucho más íntima entre el lector y el autor, y a mí en este caso, como quería poner en valor a Urraca, me parecía interesante hacerlo. Pero claro, tú, Urraca de León, tú te metes en Google y no digamos ahora en ChatGPT y pones Urraca de León y te cuenta su historia de pe a pa y dónde nació y cómo murió y lo que le pasó y todo. Entonces, claro, para mantener la intriga, que es un elemento esencial de una novela, tienes que crear otra trama paralela a la oficial, porque por muy desconocido que sea el personaje, hay muchos lectores, lo digo porque yo lo hago alguna vez, con novelas y con series de televisión, que digo, ¿y esto cómo acabó? Y me meto, porque no tengo paciencia para esperar al final, y me meto a ver cómo termina, lo hago yo, doy por hecho que más gente lo hará, ¿no? Entonces, hay que crear otra trama que sostenga la intriga hasta el final, y que facilite la lectura y que cree esa intriga y que también contribuya a establecer una relación con el personaje histórico más emotiva, más personal, no tan fría como hace la historia, las páginas de la historia, los manuales de historia, sino más personal. En el trato con Urraca, Muniadona la pinta con luces y la pinta con sombras también. Muniadona se beneficia a veces de la generosidad y la grandeza de la reina y otras veces sufre su arbitrariedad y su crueldad y su egoísmo extremo, ¿no? Y bueno, eso me parecía a mí que aparte de crear esa otra trama, que por cierto me la han afeado porque no siempre termina como a la gente le gustaría, pero bueno, no vamos a destripar aquí la novela, pues aparte de eso también me permite a mí dibujar el personaje de Urraca con más tonalidades, ¿no?
Una de las cosas que más me gusta a mí de la novela histórica es que te obliga a hacer un ejercicio de disociación, en el sentido de que no puedes leer esa novela con los ojos de la persona que eres, Exacto. del siglo XXI, que cuesta mucho, porque estamos hablando de hacerle justicia a un personaje muy maltratado que maltrata a otro personaje, ¿no? Porque, como decías, saca sus luces y sus sombras, pero las sombras de Doña Urraca, ya lo descubriréis, son pobre muniadona. Bueno, es que, a ver, es que estamos hablando de una reina medieval, o sea, de una monarca absoluta. Ella, una de las cosas que a mí me fascinó de Urraca es que nunca pensó que fuera menos reina por el hecho de ser mujer. Ella se comportó exactamente igual que los reyes medievales, que los hombres, con luces y con sombras. Probablemente fue un poco menos cruel que los hombres. Hay una escena en la novela con el caballero Prado, cuando, eso es histórico, cuando lo acoge y le intenta salvar la vida, etcétera, y bueno, no lo consigue, pero no por ella. Pero bueno, ella era una monarca absoluta. O sea, uno de los errores que más se ven y se cometen en las novelas históricas es escribirlas desde el presentismo. O sea, situar una trama en el siglo XII, pero con las emociones y con las reflexiones y con la forma de pensar y la forma de sentir del siglo XXI. Eso es una imbecilidad, porque es que en el siglo XII no se pensaba como se piensa ahora. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, la esclavitud, el cautiverio, ¿no? Bueno, pues todo el mundo daba por hecho en el siglo XII que si tú caías prisionero en una batalla, si eras derrotado en una batalla contra los musulmanes o contra los cristianos, dependiendo del bando en el que estuvieras, tu destino era el mercado de esclavos. Te iban a esclavizar, esto era lo que había, nadie se escandalizaba ni se sorprendía de que te esclavizaran, porque es que era lo que había. Nadie se sorprendía de que si te pillaban en un delito de traición o te acusaban de un delito de traición y no podías justificar que fueras inocente, te iban a sacar los ojos, como poco, o te iban a colgar. Si te pillaban robando, te colgaban, y así sucesivamente. Eso era lo que ocurría en aquella época. Y desde luego los reyes trataban a sus siervos, porque eran siervos, aunque estuvieran en una intimidad personal un poco mayor, pues como monarcas absolutos. O sea, los utilizaban. Tú estás a mi servicio y haces lo que yo te mando y ya está. Y no había piedad que valiera. Y entonces, claro, todos tenemos la tentación de dulcificar a un personaje para ponerlo más humano y tal, para acercarlo a la mentalidad del siglo en el que se va a leer la novela. Pero eso es engañar. Eso es engañar, eso es caer en el presentismo. Tú no puedes componer un personaje en el siglo XII que sea piadoso, que crea en los derechos humanos. Es que no había derechos humanos en el siglo XII, no había. Y eso que en España llegaron pronto. En España se inventaron los derechos humanos en el siglo XVI, lo cual fue muy en la Escuela de Salamanca, es decir, mucho antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Revolución Francesa y todo lo que tú quieras. En Salamanca en el siglo XVI, pero en el XII no habían llegado. No existía el concepto de derechos humanos, no existía. Entonces, bueno, la reina tenía sus luces y tenía muchas sombras. Y las sombras hay que ponerlas también, hay que pintarlas. Por ejemplo, decías cosas que a uno le cuesta asimilar cuando las está leyendo, como que una dama de compañía, como era Muniadona para la reina, en la que se suponía que era la persona en la que más confiaba, ¿no? Estás a mi lado, te necesito a mi lado, que tuviera que pedir permiso para cualquier cosa, claro. Pero básicamente en algún momento de mi vida me voy a poder casar, no, claro. Decidir con quién me quiero, porque ya no es que mi padre, mi madre decida por mí, no es que mi reina a la que sirvo me va a decir si yo puedo o no puedo hacer estas cosas. Y lo descubriréis lo que le dice la reina. Bueno, es que la vida de un súbdito pertenecía al señor y ya está. Y la vida de Muniadona pertenece a Urraca, entre otras razones porque quien lea la novela verá, es que tiene una alternativa, pero la alternativa es peor. Entonces, entre dos caminos malos, pues elige el menos malo. Pero efectivamente, una vez que entras al servicio de un poderoso, de un rey, tu vida le pertenece. Y él es el que decide si te puedes casar o si no te puedes casar. Y antes que él, pues lo deciden tus padres. O sea, la vida de las mujeres en particular, en la Edad Media, la vida en general era muy dura en la Edad Media, terrible. Y la de las mujeres un poco más terribles, porque estaban un escalón por debajo de los hombres. Entonces, la mejor condición posible para una mujer era ser viuda, con diferencia. La segunda mejor era ser monja y la primera mejor era ser viuda, porque tenías hijos. Yo doy por hecho que tener hijos es algo bueno, ¿no? Entonces habrá gente que no, yo creo que sí. Entonces, lo mejor que podías hacer era casarte
con una persona que no te pegara por lo menos, cosa que era la excepción, no la norma, que te respetara mínimamente y que se muriera pronto. Y te dejara en paz, administrar tus bienes, criar a tus hijos, tal. Era la mejor condición posible. Porque una vez una mujer pasaba del dominio de su padre al dominio de su marido. Y la libertad era un concepto absolutamente fuera de su alcance. Si el marido se moría pronto, pues mira, podía gobernar sus... Claro, como era una época en la que había mucha guerra, mucho conflicto y tal, había muchas viudas. Y en la novela anterior, la dueña, hablo de una de ellas, ¿no? Y era una condición muy deseable en muchos aspectos, que también entrañaba, por supuesto, mucha responsabilidad, mucho riesgo, mucho peligro, etcétera. Pero bueno, y la segunda mejor condición era la de monja, porque la principal causa de mortalidad femenina eran los partos. La inmensa mayoría de las mujeres durante prácticamente toda la historia moría de parto, muy joven. Claro, si te metías monja, hombre, no quiere decir que no tuvieras hijos, que también, pero en fin, digamos que por lo menos la frecuencia de tenerlos era inferior, la posibilidad era inferior. Has mencionado uno de los temas que para mí, debo reconocer, ha sido de los más impactantes, los que más te cuesta no hacer ese presentismo, no traerlo al tiempo presente, cómo vivimos la maternidad ahora, ¿no? Sí. O cómo vivimos la maternidad, que te tengo que decir que un cotilleo. Viendo el programa de lo de Évole, que vi la entrevista con Iñaki Urdangarín, me sorprendía cómo hablaba de la vida en la Casa Real, ¿no? Y tú dices, bueno, es que a lo mejor es verdad que al ser la Casa Real no viven como vivimos los demás, la relación madre-hijo, etcétera. No. Y en este caso, en esta novela, es posiblemente una de las novelas en las que más me ha impactado que esa mujer tan fuerte, tan reivindicativa y que quería ocupar ese lugar, sufra tanto porque ella decide que sus hijos no deben de estar con ella. No, es que ella decida que sus hijos no deben estar con ella. No tiene otra alternativa. No, es que en la Edad Media los hijos de las familias de linaje, y desde luego en primer lugar los de la familia real, se criaban lejos, pero se criaban lejos por una cuestión de supervivencia del linaje. El linaje, que ahora nos parece una cosa grotesca, o sea, no, el linaje es un concepto que ha desaparecido de la preocupación ciudadana. Nadie se preocupa de cuál es tu linaje o tu sangre. Durante muchísimos siglos, en la Edad Media, el linaje era algo esencial. Había que preservar el linaje, había que preservar la estirpe, ¿no? Y para salvar la estirpe, los hijos, sobre todo varones, de las familias de linaje, se criaban lejos. ¿Por qué? Porque llegaba una ceifa musulmana, mataba a los padres, el hijo estaba lejos. Llegaba una peste, cosa que llegaba con bastante frecuencia, el hijo estaba lejos. Entonces, los hijos se criaban lejos. Urraca manda a su hijo a criarse a Galicia, donde nace el niño, y ahí se queda para criarse cuando ella se desplaza a León a ejercer el poder. Bueno, a León ya era una corte itinerante y a todos los lugares por los que anduvo, ¿no? Pero el hijo está lejos precisamente para preservarlo. Pero el hecho de que esté lejos físicamente no quiere decir que esa madre se desvincule de él. O sea, cualquier madre sabe lo que quieres a tus hijos. Es que si encima los tutores de tus hijos, en quienes tú has confiado para que lo eduquen, para que lo protejan, se dedican a ponerlo en tu contra constantemente, en utilizarlo para, pues yo doy por hecho, hombre, eso en las crónicas hay algunas cosas que sí están en las crónicas y otras que no, pero vamos, es evidente que Urraca sufrió mucho por esa enemistad con su propio hijo que alentaron los tutores de ese niño para hacerse con el poder, por persona intermedia del niño. Claro, porque al final si tienes al hijo de la reina, tienes a la reina, ¿no? De algún Hombre, modo. si hubiera hecho la reina lo que ellos querían, que era abdicar en favor de su hijo, lo que hizo Berenguela con Fernando III, por ejemplo, ¿no? Pues se habrían mandado ellos, porque el niño era un crío, era pequeñito. Pero vamos, una frase que está en la novela y que es real, que esa está en las crónicas, ¿no? De que el niño con 7 años o 8 años escriba: hasta los ciegos y los barberos saben que te has acostado con el aragonés y tal. Eso, un niño de 6 años, vale que antes maduraban antes, pero no tanto. Entonces eso evidentemente no lo había escrito ese niño, lo habían escrito sus tutores. El obispo Gelmírez, que era más malo que Caín, y el conde Froilaz, que también era más malo que Caín, y que estaban ahí a ver si conseguían doblegar a la reina para que abdicara en favor del niño y en consecuencia gobernar ellos, ¿no? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, la ambición, la mentira, todo eso está desde los mitos griegos hasta hoy, se mantiene más o menos. Sí, que es una de las cosas que te iba a decir, que parece que ya hemos inventado ahora la conspiración, Nada. las intrigas. Es una barbaridad, sobre todo por eso, porque utilizaban la sangre de la reina, sabiendo que podrían manipularla por ahí, pero no le salió demasiado bien, claro. No, porque ella plantó cara.
O sea, lo que nadie esperaba era que una mujer sola, porque además le habían obligado a casarse con un señor a que no le gustaban las mujeres, que se casó con ella exclusivamente para robarle el trono y le invadió el reino nada más casarse y la maltrató y le hizo de todo. O sea, como marido el rey Alfonso, fue terrorífico, pero terrorífico. Yo reproduzco en la novela una denuncia de violencia de género, de aquella época concreta en la que se dice cómo le pega, cómo la insulta, cómo le da con la mano y cómo le da con el pie. Tal cual, lo relata ella, ¿no? Pues la habían casado con un señor que fue su principal enemigo, y cómo una mujer sola iba a resistir lo que resistió. 17 años. Y no la doblegaron, no la doblegó su marido, no la doblegaron los tutores de su hijo, no la doblegó su hermana, su medio hermana, hija de su padre y de una amante de su padre, condesa de Portugal, empeñada en independizarse de León para ser reina de Portugal. Porque aquí una de las constantes en España es que siempre hay alguien queriendo independizarse. Siempre hay alguien aquí queriendo independizarse y queriendo ser cabeza de ratón, siempre. Bueno, en este caso era la medio hermana de la reina, queriendo ser reina a toda costa. Y tampoco ante ella se doblegó. O sea, Urraca fue una mujer, por mucho que la maltraten los historiadores, tremendamente fuerte, que aguantó y que tuvo la habilidad diplomática y el coraje militar de plantar cara y de defender su reino y su derecho. No era una reina democrática, no era especialmente respetuosa con los derechos humanos, que ella ha dicho que no existía el concepto en aquella época, pero fue una mujer muy fuerte y tuvo cierta sensibilidad, hoy diríamos que feminista, porque en más de un fuero que dictó especificó que los derechos que se otorgaban en ese fuero fueran para hombres y mujeres por igual, cosa que en teoría se sobreentendía, pero en la práctica no siempre. Entonces ella se preocupó de dejar constancia por escrito de eso, ¿no? Cosa que denota una cierta sensibilidad, aunque, como digo, ella nunca se consideró ni más ni menos reina por ser mujer. Ella era la reina, o sea, el rey, daba igual. Ella era el poder absoluto, la que estaba en el vértice de la sociedad, y ya está. Era indiferente el sexo. Ella estaba ahí. Cuando lees desde las emociones, que tú quieres, sabes desde el principio, esta novela quiere hacerle justicia a esta mujer, ¿no? Y tú, en tu cabeza, estoy hablando evidentemente de mi visión como lectora, ¿no? Quieres buscar a esa mujer para empatizar con ella. En ese camino te cuesta, pero al final te das cuenta, evidentemente, de lo que tú estás contando, que eres la autora, de cómo no va a ser de esa manera si no tiene a nadie a su lado, realmente. Bueno, es que hay que pensar en la historia de esta mujer. Claro que cuesta. O sea, yo habría podido hacer una novela rosa poniendo a Urraca como un personaje angelical, ¿no? Una reina buena y generosa. Pero es que hasta habría sido una trola, habría sido una mentira histórica, no habría sido verdad, no era así, no podía ser así. Urraca es hija legítima de su padre, de Alfonso VI y de Constanza de Borgoña, que se llevan a matar. Sus padres se llevan a matar, él tiene varias amantes, ella se refugia en sus hijas y en la religión y tal, pero los padres se llevan a matar. Pero la educan para gobernar, la educan para reinar, porque es hija única durante mucho tiempo. A los 12 años la casan, 12 años. Bien, es verdad que las cosas se hacían antes, pero en fin, 12 años, seguía siendo muy joven. La casan con un señor mucho mayor que ella, con un conde borgoñón, que ha sido compañero de guerra de su padre, que está enfermo, que está herido y que debe ser un individuo bastante poco atractivo y bastante poco interesante, o sea, un pelmazo. Y bueno, ella se resigna, se casa con él, le da 2 hijos, etc. Cuando por fin este señor se muere, bueno, miento, entre medias le nace un medio hermano, varón, un niño, Sancho, que la desplaza del trono, porque como ella es mujer, los hombres van antes, pum, la desplazan del trono, y ella se queda allí en su Galicia. Luego, el niño muere en la batalla de Uclés, entonces ella vuelve a dar un paso al frente y a ser la heredera del trono. Y por fin, el francés el conde de su marido, se muere y entonces ella es feliz. Dice, por fin, tengo 28 años, estoy libre, soy viuda, tengo un amante al que quiero y que además no es un piernas, que es el alférez de su padre, el conde Gómez González, tengo ya mis 2 hijos legítimos, soy libre y encima voy a ser reina. ¡Pumba! Y entonces va el padre y le dice, no, si quieres reinar te tienes que casar con este señor. Con este señor, que tiene 36 años, que es obeso, porque todos nos imaginamos a Alfonso el Batallador como un tipo imponente, así alto, fuerte, tal, como la estatua que hay en Zaragoza, ¿no? Pues resulta que no, que se han hecho pruebas genéticas recientemente en la Universidad de Zaragoza y medía 1,62 y era obeso. O sea, que no debía de ser muy atractivo y encima con 36 años
No se le conocían ni mujer, ni amante, ni hijos naturales. Raro, raro, raro. Muy raro. O sea, y le dice, no, pues ahora te tienes que casar con este señor. ¿Cómo no va a ser dura? Es que si no hubiera sido dura, se hubiera colgado de una viga, se habría suicidado. O sea, era una mujer que tuvo una vida, fue reina, sí fue reina, pero tuvo una vida terrible, terrible. Y fue muy valiente, porque ella en ese momento podría haber dicho, bueno, venga, me caso, me retiro con mi amante a un castillo y este señor que haga lo que quiera con mi reino. Y yo a vivir, que son 2 días. No, no, le plantó cara y defendió sus derechos y defendió sus deberes. Y a mí me parecía que eso era muy admirable. Muy admirable, por mucho que hubiera sido despreciado por todos los historiadores, a mí me parecía que esa figura era tremendamente admirable. Por mucho que fuera cruel, que fuera dura y lo que tú quieras, es que no podía ser otra cosa con la vida que había tenido. Le das esos respiros con el amante que dices, bueno, pues igual él también busca estar bien situado, pero le da un poco de paz. Bueno, es que todos los historiadores, los cronistas de su tiempo y los pocos que hablan de ella algo más que lo del turbulento reinado, dan por hecho que su amante de muchos años, el conde de Lara, que estuvo con ella únicamente para medrar. Únicamente, cosa que nunca se dice de las mujeres, de las amantes de los hombres. Nunca se les supone que están con ellos para medrar. Pero un amante de una mujer poderosa, hombre, ¿por qué va a estar con ella? Pues para medrar. No puede haber ninguna otra explicación, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que ¿por qué no? A lo mejor la quería, yo quiero pensar que la quería y que fueron felices por lo menos a ratos, ¿no? Quiero pensar eso donde la historia deja lagunas, la novelista puede interpretar, digamos, la norma de oro, la norma de hierro de la novela histórica es que los hechos son sagrados. Cuando la historia nos ha dejado un hecho consignado, eso es sagrado, eso no se puede cambiar, porque si no la novela deja de ser histórica. O sea, tú puedes escribir una novela, como decía antes, diciendo que Urraca es un ser angelical, que era buena, que era benéfica, que tal. No habría sido una novela histórica, habría sido otra cosa, una novela rosa, lo que tú quieras, pero no histórica. La norma es que los hechos son sagrados, pero donde no hay información, o sea, ningún cronista te dice si el conde González de Lara quería o no quería a Urraca. Eso no lo sabemos. Bueno, pues yo he decidido que sí que la quería. Y ella le quería a él. ¿No? Pobre, alguna alegría había que darle a esta mujer, aunque fuera literaria y póstuma e imaginaria. Efectivamente, que pobre. Lo has dicho un par de veces ahora, y es una de esas frases que yo me he señalado, que dice la narradora, que en un tiempo como el que nos tocó vivir, poco más se podía pedir que instantes de auténtica felicidad. Con eso te conformas. En este momento, ahora soy feliz. Igual dentro de cuando salga de esta habitación ya no, pero con eso me tiene que valer. Claro, es que, a ver, ahora vivimos en un tiempo, bendito sea, vivimos en un tiempo en el que tenemos las necesidades básicas cubiertas. No pasamos hambre, no pasamos frío en general, salvo excepciones de temporales. En general no pasamos frío. Vivimos en casas confortables, tenemos sanidad, tenemos salud. Cuando nos duele una muela nos tomamos un ibuprofeno. Cuando tenemos una infección tenemos antibióticos. Esto es un microsegundo en el tiempo. La historia de la humanidad ha sido completamente distinta a esto. Y en la Edad Media, por eso explica, por ejemplo, que durante toda la Edad Media y bien entrada la Edad Moderna, Dios fuera el referente de todas las cosas. Si tú no creías en Dios, te habrías suicidado, nadie habría vivido, porque la vida terrenal era terrible. Solo se concebía soportar lo que soportaban como un paso necesario hacia la vida eterna, el cielo, la luz de Dios y todas estas cosas. Claro, hoy en día no hace falta, hoy en día creer en Dios o no creer en Dios es un acto de fe, pero que digamos que no es un acto necesario para soportar la vida. En esa época sí. Entonces, 1, la fe, y 2, disfrutar del instante. Porque eran muy efímeros los instantes de felicidad. Urraca, siendo reina, se pasó 17 años cabalgando de un sitio a otro, soportando frío, soportando calor, soportando guerra, soportando maltrato de su marido, o sea, en unas condiciones verdaderamente terribles. Y eso que era reina. Los siervos de la gleba, mucho peor, evidentemente. Hablábamos antes de que, pues eso, que nos pensamos que todo lo que vivimos lo hemos inventado nosotros, o lo hemos mejorado nosotros. Y aunque es un tema muy recurrente del que has hablado ya, me gustaría incidir en eso, porque yo me apuntaba aquí que esto era, el párrafo que os voy a leer es la representación de la sororidad, que la palabra a lo mejor en esa época no existía. No, y en la mayor parte de la mía tampoco. Tampoco. Pero yo me apuntaba a esa sororidad del siglo XII, cuando dice que doña Urraca, su hija Sancha y yo misma habíamos crecido rodeadas de mujeres
en un universo dominado por los hombres. La reina, en compañía de su madre, Constanza, sus hermanastras, Elvira y Teresa, hijas del amante de su padre, y sus tías Elvira y Urraca, a quienes más tarde encomendó la educación de su hija Sancha. Yo con mi abuela paterna, mi madre viuda y una hermana pequeña de la que ocuparme. A pesar de las enormes diferencias existentes entre nuestras familias, y ahí va la frase, tengo para mí que todas aprendimos a edad muy temprana los beneficios derivados de apoyarnos unas a otras. Claro. En un mundo en que los hombres te dicen todo lo que tienes que hacer, solo te queda apoyarte en las que están en las como mujeres. tú. Y además era un mundo, como he dicho antes, era un mundo en los que los hombres tenían todo el poder, pero a menudo estaban ausentes. Porque era un mundo en guerra constante, con lo cual los hombres no estaban. Entonces las mujeres tenían que apoyarse unas a otras. A Urraca la educaron sus tías, las infantas Urraca de Zamora y Elvira de Toro, dos mujeres de armas tomar, dos mujeres fuertes, hijas a su vez de la reina Sancha, que es verdad que había abdicado en su marido, pero no dejaba de ser una mujer hija de rey y una mujer poderosa. En el Panteón de Reyes de San Isidoro, en León, yo siempre digo que se concentra la mayor concentración de poder femenino medieval de la historia, porque ahí están enterradas todas ellas. Lo que pasa es que no sabemos qué restos corresponden a quién, porque en la invasión napoleónica los franceses asaltaron aquello, profanaron todas las tumbas, se llevaron los recubrimientos de oro y plata y tal de los sepulcros, dejaron todos los huesos mezclados y no sabemos qué hueso es de quién. Pero tanto el personaje histórico, Urraca, como el personaje de ficción, Muniadona, cuya vida se cuenta también en La Dueña, etcétera, son mujeres que han tenido que apoyarse en otras mujeres para sobrevivir, en algunos casos por el abuso de los hombres y en otros casos por la ausencia de los hombres, o por ambas cosas a la vez. Y yo estoy segura, a ver, no viví ojalá tuviera la máquina del tiempo para poder ir ahí a echar un vistazo. Yo intento, bueno, sí, pero ir con antibióticos, sí, y con capacidad de volver. Pero yo siempre digo que en una novela intento crear una máquina del tiempo. Intento crear esa máquina del tiempo para que el lector pueda viajar a esa época. E intento describirla lo más fielmente posible. Y estoy segura de que las mujeres de esa época se apoyarían unas a otras, porque si no, no habrían sobrevivido. Igual que lo hacen, era una sociedad en guerra. Cuando tú ves lo que pasa en los países en guerra, ahora mismo, en Ucrania, en Gaza, ¿en dónde se apoyan cómo se sobrevive a esas situaciones? Pues porque las mujeres se apoyan entre sí mientras los hombres están luchando. Y eso ha sido así siempre. Eso ha sido así siempre. Y otra cosa que no cambia, que lo dejas en manifiesto y los personajes le ponen voz y palabra a esas cosas y pensamiento y sufrimiento, es que siempre pagan las guerras los mismos. Siempre, siempre. Siempre la pagan los mismos. Y ahí, yo creo que ahí está Isabel San Sebastián en la novela, cuando, por ejemplo, Muniadona, que una de las cosas que yo, mujer del siglo XXI, peor llevo de la pobre Muniadona es que se escandalice tanto Dios. Pero ¿qué dirá Dios de esto? No, esto es que se escandaliza tantísimo. Yo eso lo llevaba mal, ¿eh? Ya, lo que pasa es que mujer, te repito, a mí siempre, como yo escribo novela medieval, a veces me preguntan, tú eres muy religiosa, ¿verdad? No, yo soy agnóstica. Yo os lo confieso aquí, yo soy agnóstica. Pero es que en el siglo XII no había agnósticos. O sea, en el siglo XII todo el mundo era muy religioso. Había infieles, había paganos. En España pocos, o ninguno, pero vamos, pero lo que no había era agnósticos, todo el mundo creía en algún dios, o en Alá, o en el dios cristiano, o en el judío, o en el que fuera, pero todo el mundo creía en Dios, y como Dios era una figura omnipresente en la vida cotidiana, pues las cosas que ofendían abiertamente a la fe escandalizaban a la gente. A mí no, ya digo, yo soy agnóstica, pero a un personaje del siglo XII sí. Claro. Pero te decía eso porque en las peripecias que vive Muniadona, que ya las leeréis, que no son pocas, como mensajera de la reina y las cositas que hacía ella sin que la reina se enterara. Cuando podía, pobre. Cuando podía y conforme podía. Claro, ya es testigo de cosas de las que no era consciente, ¿no? Porque cuando vives alrededor de la reina, pues también te evitas ver ciertas cosas, ¿no?, de la sociedad que te envuelve. Y entre ellas están, pues eso, quién paga las guerras, ¿no? Dónde se queda el sufrimiento, dónde se queda la muerte, dónde se queda el hambre. Y en un momento determinado, ella reflexiona sobre lo que está viendo y dice: ¿serían los hombres y no su religión los responsables de esa barbarie? Porque claro, en esa época estaban hablando los árabes contra los cristianos, ¿no? Y a la población se le vendía que no, que son
infieles, no creen en Dios, es que esto se justifica por esto, ¿no? Y ella al final dice, no, es que al final somos todos hombres, ¿no? Eso a lo mejor es una reflexión un poco presentista, ¿ves? Ahora que me la lees, esa probablemente sea una reflexión un poco presentista, pero el episodio, si yo no me confundo, se refiere a un asalto a un convento protagonizado por las tropas mercenarias musulmanas de Alfonso. Y eso es histórico, ese episodio es histórico y está en las crónicas, está en la historia compostelana concretamente. Y fueron, igual que hubo mercenarios cristianos al servicio de los musulmanes, hubo mercenarios musulmanes al servicio de los reyes cristianos, sobre todo de los de Aragón. De los de Castilla y antes León poco, pero de los de Aragón hubo. Y esos mercenarios musulmanes cometieron grandes barbaridades en ese momento. Este episodio concreto del convento es así. Y yo creo que la reflexión de Muniadona se refiere a eso. Y se refiere también a la represalia de las tropas cristianas después sobre la población civil, a una madre que le entrega a un hijo para que lo salve, porque mucha gente moría en la guerra y mucha más gente moría de hambre cuando los cultivos eran arrasados, ¿no? La tierra quemada, eso se hizo siempre, la tala. Los cristianos lo llamaban la tala y los musulmanes lo llamaban aceifa, pero durante los 8 siglos de Reconquista la frontera fue un lugar sistemáticamente talado, sistemáticamente destruido para privar de alimentos al enemigo, ¿no? Fue muy duro aquello, fue muy duro. También hubo pequeños momentos de convivencia pacífica, pero fueron los menos. Los más fueron, la frontera fue un lugar yermado, o sea, esa palabra que es preciosa, pero cuyo origen es terrible, ¿no? Yermar, o sea, talar árboles, arrasar cultivos, llevarse cautivos a los que puedas pillar de un lado y de otro, igual. No sé yo si... lo tendréis que descubrir, pero me gustaría saberlo, aunque no sea un club de lectura, que me lo digas tú, porque yo, claro, uno lee la historia y después llega a sus propias conclusiones, ¿no? Y no sé si realmente Muñadona llega a admirar y a querer a la reina, o es una especie de síndrome de Estocolmo. Porque yo también me apuntaba por ahí que, hablando de desigualdades, ¿no?, de las mujeres que están en un escalón por debajo de los hombres, que sufren todo lo que hemos comentado, Muniadona no deja de estar por debajo de un escalón de la reina y que la reina la invisibiliza a ella, ¿no? Es como, quiero que sea una sombra, no puedes hablarme, no puedes decirme determinadas cosas si yo no te lo pido. Lo que pasa es que Muniadona vive donde vive y piensa con la mentalidad de su tiempo. Muniadona es un personaje de ficción, pero no es un personaje ficticio, es un personaje que yo me he esforzado mucho en que fuera realista, en que fuera un personaje realmente inserto en su tiempo y en su mentalidad. La alternativa que tiene Muniadona, como he dicho antes, es peor. Es que la casen con un señor que podría ser su abuelo y esa es la alternativa que tiene. Entonces, ¿le llega a querer a la reina? Yo creo que la llega a admirar y también a odiar. Pero es que eso nos pasa mucho. Yo he tenido jefes a los que he admirado mucho y los he odiado a ratos. O sea, sí, y no tenían sobre mí el poder que tiene la reina sobre Muniadona, pero tenían el poder suficiente para llevarme a odiarlos a ratos intensamente. Entonces, esto no es un síndrome de Estocolmo, es una admiración genuina, es cariño a veces, solidaridad en la desgracia, y al mismo tiempo rencor y rechazo cuando esa autoridad que ejerce sobre ella le impide a ella hacer lo que quiere, ¿no? Bueno, es que las relaciones humanas son complejas, ¿no? Es una relación de tanta cercanía siempre es compleja, siempre tienes momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, y yo intento en la novela dibujar eso, ¿no? Que, por cierto, estoy viendo todos los post-it pequeñitos que tienes y no hay nada que me pueda hacer más ilusión. Nada, de verdad te lo digo, nada que me pueda hacer más ilusión, porque significa que te lo has leído con una atención increíble y que te ha merecido muchos comentarios, lo cual ya es... Y mis notas, que cuando vengas al club de lectura, aunque hablemos de la novela nueva, lo sacaré, te lo sacaré. Lo que pasa es que ahora de estas cosas no puedo hablar de todas. No, porque la gente tiene que descubrirlo. Pues yo intento ser honesta. O sea, cuando novelo, intento ser honesta, intento no dejarme llevar por el final feliz, digamos, que es algo muy deseable. De hecho, en una novela me pasó que, por ser demasiado honesta, me tuvo mi hijo que llamar al orden. En las campanas de Santiago,
es una historia terrible de la época de Almanzor, de cómo Almanzor roba las campanas al apóstol, destruye Compostela y se lleva las campanas a hombros de cautivos cristianos hasta Córdoba. Eso es una historia real, eso ocurrió. Yo ya novelo el cómo ocurrió esa marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa novela terminaba horriblemente mal. Terminaba muy mal, que sería probablemente el final real que tendría la historia, si hubiera sido rigurosamente histórica. Y mi hijo se leyó la novela y me dijo, mamá, te voy a decir una cosa, como termines así la novela no vuelves a vender un libro. Tú verás, pero si fuera yo no te vuelvo a comprar un libro para que termine así. Y tuve que pensar en un epílogo que de alguna forma redimiera aquello y lo modificara lo suficiente como para volver a vender un libro. Y se lo agradecí mucho. Pero dentro de eso, o sea, dentro de que no puedes hacer un final horrible, porque nadie quiere leer finales horribles, yo por lo menos, ni que una película termine mal, ni que una novela termine mal, ni nada. Peor que el final horrible, te diré, es el final ese que se lee a menudo de y chimpún le atropelló un coche. O sea, de que ya no sabe cómo acabar, ni cómo seguir, ni tal, y dice, pues hasta aquí hemos llegado, y pon. Y eso sí que es, a mí me parece muy frustrante y ocurre con cierta frecuencia. Pero bueno, hay que hacer una especie de punto intermedio entre el final feliz y el final verosímil, ¿no? Y claro, en la historia del tiempo que yo novelo, que es un tiempo muy duro, muy oscuro, a veces tiene que terminar mal, o hay historias que tienen que terminar mal. Es que no es verosímil que todo termine bien, ¿no? No, es que el mundo en el que estaban viviendo... Era muy duro, era muy duro. Ya veréis y ya descubriréis, y si queréis y me veis, me lo comentáis, porque otra reflexión que hago yo, que no es desvelar nada, simplemente es a ver si lo descubrís vosotros o lo veis de otra manera, es que quizás, y ahora me voy a lo mejor a contradecir a mí misma, ¿no? Lo que le pasa a Muñadona no es un síndrome de Estocolmo, sino que vivir con una mujer como doña Urraca te transforma necesariamente, ¿no? Muñadona cambia desde que empieza a estar con ella hasta que llega al final de la historia, porque tener una mujer así delante... Bueno, en un tiempo en el que nadie había tenido una reina. O sea, nadie sabía lo que era que el gobierno lo ejerciera una mujer, porque no había existido ninguna reina antes que ella. Muñadona tiene el privilegio y al mismo tiempo la condena de estar al lado, de no ser solo su reina, sino su jefa, entendernos, ¿no? De vivir a su lado. Tiene muchas cosas que agradecerle y también tiene muchas cosas que reprocharle. Bueno, no quiero destripar el final, pero yo, como uno de los valores en los que más creo en mi vida y que reproduzco en todas mis novelas, porque en las novelas hay acción, hay historia, pero también yo intento que haya emociones y sentimientos y valores, ¿no? Y para mí uno de los valores más importantes en la vida es la lealtad, por no decir el más. Yo creo profundamente en la lealtad y creo que en un mundo sin lealtad es invivible. Y a mis personajes, por lo menos a los de ficción, los imbuyo de lealtad. Y ese es el sentimiento y la conducta que prevalece en Muñadona, la lealtad a una mujer con la que ha vivido mucho, a la que tiene, como digo, mucho que agradecerle y mucho que perdonarle, pero bueno... ¿Urraca es buena? No, Urraca es como creo yo que sería una reina medieval, ¿no? Tiene luces y sombras. La que sí que es buena es Muñadona, porque como esa la he creado yo, pues la puedo crear como quiera, que es mía. Desde mi punto de vista está muy bien creada, porque ahí sí que logras empatizar, te pones en su piel, exacto. Creo, o si no, ya nos lo diréis. Claro, es que ese personaje es de ficción y entonces esa es mi barro, ¿no? Es mi barro, yo modelo mi barro y he querido dibujar un personaje bondadoso. Bueno en el buen sentido, no imbécil, no es la típica sumisa, no, pero sí es buena en el sentido machadiano del término, es buena, es bondadosa y es leal, sobre todo es leal. Muchas más preguntas te haría, a las pruebas me remito, pero también me gustaría, antes de acabar el acto, que si quisierais preguntarle cualquier cosa desde el público, ella está encantada, de hecho ya me lo ha dicho antes, lo que pasa es que yo soy acaparadora a la hora de preguntar. Muchísimas gracias, un placer, Isabel, a ti, por muchísimas gracias acompañarnos. a ti. A vosotros por haber venido. Os recuerdo que ahora en un ratito tenemos club de lectura con Luis, que también vamos a hablar largo y tendido con él, más posiblemente, porque nos lo hemos leído. Y ahora, si os parece, Isabel se pasará aquí al lado, que hay una mesa lista, también tenéis los libros ahí por si no lo tenéis, lo podéis adquirir y os lo puede firmar.
¿vale? Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un rato.